Good morning, Cornerstone family, and all those first-time visitors that are coming in to watch. We are so excited that you get to worship with us today. We want to praise the Lord. Even in this trying time, we can praise the Lord with our families, where we are in our homes. Let's not miss the opportunity to stand in His presence and rejoice and lift up the name of Jesus today. We praise Him. Let's sing this together. Let praise be a weapon. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and reclaim your victory. So let it rise. Praise arise. We'll see the breakdown every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift Him high. With all creation cry, God, we praise you. Calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. Let it rise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift Him high. With all creation, my God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift Him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. We praise you. We're not done yet. We're gonna sing, I can't hold back my praise. I gotta let it out. Let it out in your house today. Let's sing it out. Come on. I can't hold back my praise. I gotta let it out. I can't hold back my praise. I gotta let it out. I can't hold back my praise. I gotta let it out. I can't hold back my praise. I gotta let it out. I can't hold back my praise. I gotta let it out. I can't hold back my
alegría volver a tenerlos nuevamente con nosotros en esta mañana. Estamos todos listos para adorar el nombre de nuestro Señor. Pero antes de empezar, me gustaría invitarlos para que llenen nuestra tarjeta de conexión, que la van a encontrar en los links debajo de este video. Queremos conocerlos, queremos saber quién es usted y esperamos conocer un poco más acerca de usted, acerca de su familia. Queremos dejarles saber también que tenemos un link en el que usted puede inscribirse y solicitar oración. Queremos orar por usted si usted tiene alguna necesidad, si hay alguna enfermedad. Queremos mantenerlo rodeado y cubierto de oración. Así que también ese link puede encontrarlo debajo del video. Si esta prédica de hoy día o las prédicas que tal vez usted ya ha escuchado anteriormente han sido de bendición para usted, todo es gracias a las donaciones, a las ofrendas y diezmos que recibimos. Si Dios ha puesto en su corazón que usted done alguna ayuda para continuar con este ministerio, sería una bendición para nosotros. También tenemos un link en el que usted puede dar una ayuda, ya sea continua o por una sola vez. Que el Señor les bendiga, sigamos siendo fuertes y valientes, que muy pronto vamos a salir de todo esto. Los esperamos ver la próxima semana y que el servicio de hoy sea una bendición para su vida. I'll raise a hallelujah. Of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. Lift this up. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. No, I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. I know. 'Cause I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory.
You bless us. You restore us. You deliver us. You set us free. And we know that a victory is coming because it's your battle. You're the one that's going to fight it on our behalf. You're the mighty warrior. Thank you. Thank you that we can see those breakthroughs coming. We know that you're in control. We know that you're with us. We know that you will never, ever forsake us. Father, go before your word now. May we learn from you and open our eyes to see what you have for us today. In Jesus' name, amen. Buenos días a todos, bienvenido a la continuación de la serie Preguntas de un amigo. Me llamo Matt, soy uno de los pastores de Cornerstone. Si es la primera vez que nos acompaña, gracias por estar con nosotros. Ha sido un buen tiempo descubriendo juntos cómo hacer esto de iglesia en línea, con personas uniéndose a nuestra comunidad en Bluffton y más allá. Hoy vamos a continuar con la serie Preguntas de un amigo. Tenemos esta pregunta que sé que si usted es un ser humano, se la ha hecho internamente o le ha preguntado a alguien o la ha meditado en la noche al irse a dormir. Es, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿O por qué permite Dios que pasen cosas malas? Recibimos esta pregunta en diferentes formas, como ¿por qué permite Dios que algunas personas pasen por tantas luchas o enfermedades y otros no? ¿Por qué les pasa cosas malas a los niños? Porque Dios no impide que les pasen cosas malas a los niños. Porque hay tragedias como la muerte de bebés o abuso de niños, tráfico sexual de niños. ¿O por qué les pasan cosas malas a gente buena? Vamos a tratar de desempacar esta pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del sufrimiento? ¿De dónde viene? Pero también, ¿cuál es la esperanza que tenemos en medio del sufrimiento? El pastor Mark Devaney está con nosotros y quiero hacerle esa pregunta. ¿Por qué permite Dios que pasen cosas malas? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una de las preguntas más difíciles que cada uno de nosotros tenemos. Si Dios estuviera frente a nosotros, la mayoría de gente que conozco le gustaría saber esa pregunta. La dificultad viene porque a la mayoría no les gusta la respuesta al por qué Dios permite que estas cosas sucedan. La descripción que diste es muy buena y es lo que pasa por la mente de algunas personas. Hay dos áreas del sufrimiento, en la manera que yo lo veo. Una es, a veces sufrimos porque algo hicimos, entonces el sufrimiento llega a causa de una decisión que tomé. Puede ser que tomé una decisión errada en mi vida y van a venir consecuencias por esa decisión errada. Puede que no sea por una decisión de pecado, pequé o no pequé, puede ser sabio o errado. Pero hay otra cosa, cuando yo escojo pecar, cuando lo hago conscientemente de que estoy pecando, entonces hay una consecuencia, porque estamos escogiendo apartarnos del estándar en que Dios quiere que vivamos nuestra vida. Si soy un seguidor de Cristo y escojo pecar, igual que aquellos que nos siguen a Jesús y escogen pecar, hay consecuencias cuando escogemos el pecado en nuestra vida. Esa es una razón por la que hay sufrimiento en nuestra vida. Es el resultado de las decisiones que he tomado. Tengo muchas decisiones de esas en mi vida para describir el sufrimiento y yo sé que tú también. Puedes decir, este es el resultado de algo que yo hice. Hay otro sufrimiento que pasa en nuestra vida que no es el resultado de una decisión que hice. A veces estoy sufriendo por la decisión que otra persona hizo. O estoy sufriendo por algo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, ahora el conflicto de COVID-19. No es una persona que hizo algo para causarlo.
Es una pandemia que se ha esparcido por el mundo y hay personas que han muerto como resultado. Y esto trae sufrimiento. Hay personas que están sufriendo porque perdieron su trabajo, porque perdieron un familiar, y no es porque hicieron algo. Esto dificulta responder esta pregunta, porque la gente quiere saber por qué Dios permitió eso, por qué parece que Él está ahí desocupado y aún así no hace nada para ayudarnos. Queremos llevar a Dios a juicio para que Él responda. Voy a responder esta pregunta. A muchos no les gusta esta respuesta. No sé si a ti te guste. De la manera que yo lo veo es esta. La razón por la que hay sufrimiento en el mundo, sea causado por mis propias decisiones o por causa de las decisiones de otras personas, es debido al pecado. Mucho tiempo atrás, al principio de nuestras Biblias, en el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en un contexto perfecto y los puso en medio de este jardín perfecto. Si recuerdas la historia, dice que en medio del jardín había un árbol. Básicamente les dijo, pueden hacer lo que quieran en el jardín, pero no coman de ese árbol. Y ellos tomaron la decisión, porque eso es lo que Dios hizo, les dio el permiso para que tomaran su propia decisión y ellos escogieron comer el fruto del árbol. Ahora, ¿eso fue justo para nosotros? Miles y miles de años más tarde, realmente no. No parece justo que Dios nos culpe o nos haga responsable de esto. Sin embargo, la Biblia continúa diciendo, al seguir la historia en las Escrituras, es que debido a su decisión de pecar, el pecado se propagó a cada uno de nosotros. Se propagó a cada uno de nosotros y no hay nadie que haya nacido y que no tenga pecado. Entonces esto llega a ser un problema. Estábamos hablando de esto, tú y yo, acerca de las consecuencias que vinieron como resultado del pecado en el mundo. Sí, en la historia de Génesis capítulo 3, Dios encuentra a Adán y Eva luego de haber hecho lo que hicieron y los confronta. Les dice, ¿por qué hicieron lo que les pedí que no hicieran? ¿Por qué se esconden? ¿Qué es lo que había hecho? Porque estaban avergonzados de sus acciones. Tenían miedo de lo que iba a pasar cuando Dios se enteraran, en el momento que se cubren. Dios se da cuenta de lo que han hecho y empieza a decirles las consecuencias del pecado. Comienza con la serpiente, que nosotros como cristianos creemos que es la representación del diablo disfrazado. Les dice que va a haber hostilidad entre nosotros y Satanás. Una hostilidad que va a continuar con los descendientes de Adán y Eva. Nosotros somos los descendientes de Adán y Eva y hasta el último de nuestros días esto va a continuar, esta enemistad entre nosotros como la creación favorecida de Dios y el diablo que está detrás de nosotros buscando tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Él habla acerca de esto, que al fin es el anuncio de Jesús cuando dice que te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Lo que significa es el anuncio de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Pero también hay consecuencias para Eva, para la mujer, los dolores de parto. No es solamente que el dar a luz es doloroso, que los hombres no lo experimentan. Eso no es. Lo que se refiere es a una tensión familiar, el conflicto familiar, que habrá sufrimiento en la relación familiar. El Señor dice, desearás controlar a tu marido, pero Él gobernará sobre ti. Si pensamos en cualquier argumento en nuestro matrimonio, entre padres y madres, la rebelión de los adolescentes, hay lucha, hay sufrimiento. Muchos padres han sufrido por este tipo de lucha con sus hijos. Continúa diciéndole a Adán, ya que escuchaste a Eva, escuchamos a nuestra esposa, no podremos comer sin esfuerzo, sin luchar, sin sudar para proveer para nosotros y nuestra familia.
Lo que está pasando aquí es el resultado del pecado. Las consecuencias del pecado son lucha, contienda y sufrimiento. La vida que Dios tenía planeada para nosotros ha sido contaminada por el pecado y como resultado tenemos este conflicto. Pero luego empezamos a ver las consecuencias directas en Génesis 4. Adán y Eva empiezan a fructificar y multiplicarse como les mandó Dios y tienen 2 hijos. Hemos escuchado la historia de Caín y Abel. Hay una lucha entre ellos. Debido a ese conflicto familiar sucede la primera muerte injusta. Es la muerte de Abel en las manos de su hermano Caín. La única razón por la que sucede es porque Caín estaba celoso de la labor que Abel hacía. Hablando del sufrimiento, habían 4 personas habitando la tierra, de lo que sabemos. 4 personas caminando en la tierra. Caín mata a Abel, lo que significa que mamá y papá tienen que sufrir ese momento como familia. El sufrimiento no es una cosa nueva. Hay días en que se siente como algo nuevo con las cosas que están pasando, pero en realidad el sufrimiento ha estado presente desde el comienzo de todo. Desde el momento en que Adán y Eva escogieron pecar en el jardín, el sufrimiento se hizo presente. Luego pasan otras cosas más tarde. Hay otra historia, la historia de Job. Con la historia de Job en el Antiguo Testamento, si usted no está familiarizado con la Biblia, tal vez ha escuchado la expresión de que alguien tiene la paciencia de Job. Se están refiriendo a Job en el Antiguo Testamento. Algunos estudiosos piensan que el periodo de tiempo de Job fue entre la Torre de Babel y Abraham. En algún lugar entre esos encontramos a Job. Posiblemente fue el primer libro de la Biblia que fue escrito. No sabemos con seguridad, pero este libro se trata acerca de este hombre llamado Job. El diablo le pide permiso a Dios para probarlo. Allí está la lucha entre el diablo y el ser humano. Absolutamente. Y tú lo resaltaste en Génesis 3. Lo vemos aquí en el libro de Job en particular. Al diablo pidiendo permiso y Dios concediendo el permiso. Le dice, hey, ¿has considerado a mi siervo Job? Y permite que el diablo haga cosas como quitarle las riquezas, quitarle su familia y deja que ponga su mano en él, pero que no lo mate. Y 3 de los amigos de Job llegan y le dicen, deberías estar enojado con Dios. Le están dando consejos terribles. Su esposa le dice antes de morir, maldice a Dios y muérete. Pero Job se niega a hacerlo. No lo hace. Llegamos al final del libro, que es un libro largo, pero al fin encontramos a Job hablando con Dios y Dios le dice, lo mira y le dice, no tienes derecho a cuestionarme. Te estás olvidando de que en esta relación yo soy Dios y tú no lo eres y no puedes cuestionarme. Y Job se arrepiente de corazón. Pero el cuadro hermoso de Job es que el Señor restaura todo lo que Job perdió al doble. Y allí está el cuadro de dulzura, esa dulzura que llega a pesar de haber pasado cosas terribles. Y para mí eso es lo que Dios hace en medio de nuestro sufrimiento. Él está trabajando en nosotros. Está Job y tenemos otros ejemplos en el Antiguo Testamento, muchos cuadros de sufrimiento. Probablemente el mayor ejemplo de sufrimiento lo vemos en Jesús en la cruz. Si vemos las Escrituras, podemos encontrar ánimo. El hecho de que el sufrimiento es real, pero no es permanente. Tu sufrimiento, mi sufrimiento como individuos, no es una realidad permanente. Pienso que podemos verlo aún en el jardín. Dios hace una promesa cuando dice, Él te herirá el talón, pero tú le aplastarás la cabeza, tu semilla, tus descendientes. Él nos pintó un cuadro de victoria
que la victoria que Jesús tendría ya desde la creación desde la historia de la creación. Recibimos ánimo en el Nuevo Testamento de Pablo, de los apóstoles. Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 que nos trae a la mente esta idea que podemos tener fortaleza en el sufrimiento. A veces cuando sufrimos tenemos la mentalidad de víctima. Podemos y queremos escoger sentarnos y hacer una fiesta de lástima, que todos vean que estamos teniendo un tiempo difícil. Porque, seamos honestos, ¿quién es el número uno en nuestra mente? Somos nosotros mismos. Y eso es lo que el pecado quiere. Que nos sintamos derrotados, que nos sintamos como que si nuestro sufrimiento es permanente, es implacable. Pero Pablo dice en Romanos 5, en el versículo 3, nos podemos regocijar al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Alguna vez lo has hecho? Cuando has llegado al punto en que algo pasa, el calentador de agua se daña, o alguien te hace caer en ridículo en el trabajo por tu fe, o alguien te reta debido a tu creencia en Jesús, o cuando eras niño te intimidaban y tú dijiste, es lo mejor que me ha pasado. No, ¿te has regocijado en eso? Él dice, porque sabemos que las pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esa es la cosa. Nuestro sufrimiento nos recuerda y nos da la oportunidad de tener esperanza, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Sabemos y tenemos esperanza de que no estamos solos en el sufrimiento. ¿Cómo podemos tener fortaleza en medio del sufrimiento? ¿Hay alguna manera práctica de que aunque nos pasen cosas malas, aunque Dios permita que suframos, aunque a veces parece que estamos siendo bombardeados por el sufrimiento, ¿cómo podemos tener fortaleza? Hay 3 cosas de las que quiero hablar, pero antes quiero pensar un momento acerca de 2 lugares en la Escritura. Cuando Santiago escribe y dice, consideren cualquier tipo de problema como un tiempo para alegrarse. Y tú hiciste la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a estar agradecidos por el sufrimiento que pasamos? La mayoría de nosotros no lo hacemos. Tan pronto como algo nos pasa, queremos que se acabe de inmediato. Es difícil, porque tienes a estos maravillosos hombres de Dios escribiendo algunas de estas cosas en el Nuevo Testamento y nos lo están diciendo. Santiago dijo, Pablo lo dijo, todos ellos hablaron de eso. Vamos a ver unos versículos en Hebreos y todos hablan acerca del sufrimiento. Todos hablan para mí, es algo que ya entendieron, va a pasar, algo que va a sucederle a cada uno de nosotros, va a ser diferente para cada persona. ¿Sabes la forma en que fueron hechas las preguntas? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento físico que estoy pasando? Mientras parece que a otras personas no les pasa nada, o las preguntas acerca de los niños. Todos vamos a tener que enfrentar esto. De hecho, una de las cosas que vamos a enfrentar es que todos vamos a morir. Pero nuestra mentalidad debe ser cómo voy a abordar las pruebas que vengan en mi camino. Porque todos vamos a experimentar varias pruebas. Todos vamos a pasar por ellas. No van a desaparecer. Hay un lugar en el libro de Santiago donde habla acerca de eso. Considéralo como un gozo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo obtenemos esta mentalidad? No creo que sea algo como, otra prueba, sí. Pero podemos decir, gracias Dios, tengo un amigo al que le diagnosticaron algo y lo que él me dijo fue, Dios me está confiando esto. Y esa es la mentalidad de cómo enfrentar las pruebas. Así habla Santiago, Pablo en Romanos 5 y luego otra vez en el capítulo 8 habla acerca de este sufrimiento, de quejas, todas estas cosas que están pasando en el mundo. Una gran parte
parte de esto, y hasta estas 3 cosas que las vamos a hablar en un momento tienen que ver con la mente, todas. Una parte del reto del miércoles pasado fue memorizar, llenar nuestra mente con la verdad y con las promesas de Dios. Es algo que nos va a ayudar para mejorar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Escribirlo, poner en papel. Esto nos va a ayudar con lo que va a venir. Hay 3 verdades a las que queremos apuntar. La primera es esta: manténgase enfocada en Jesús. Parece pan comido, ¿verdad? Y aún al escribirlo pienso, es una respuesta tan fácil. Es una respuesta de escuela dominical. Pero la verdad es que muy a menudo nos distraemos y estamos persiguiendo diferentes pensamientos, otras cosas, otras ideas, pensando tal vez en un libro que estamos leyendo. ¿Qué tal si por un momento nos enfocamos en Jesús? De hecho, el escritor de Hebreos, en Hebreos 12, hay este pasaje donde el escritor está resaltando a todos estos hombres de fe y dice esto: ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. A veces es nuestro pecado, pero de las cosas que veo al leer este pasaje es que a veces es el pecado de otras personas. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Y aquí está. Este es el sufrimiento que soportó por nosotros. Y a veces perdemos de vista esto. Nos olvidamos todo lo que Jesús hizo por nosotros, porque por el gozo de lo que le esperaba a Él, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha con el pecado. Pienso acerca de este punto que hiciste sobre el pecado. Si recuerdas y piensas en Jesús, no fue su propio pecado lo que le causó sufrimiento. Fue tu pecado, fue mi pecado, el pecado de los presentes allí. Mientras termina ese pasaje de que soportó hostilidad de parte de pecadores, el sufrimiento es la realidad de este mundo en el que estamos, que vivimos y existimos en este mundo marcado y profundamente afectado por el pecado. Está en mí, en todos los demás. O sea que cuando llegamos a sufrir, lo que estoy escuchando aquí es que el ejemplo que Jesús nos dio es alentador. No es solamente decir, hey, tu vida no es tan mala porque Jesús fue a la cruz. No es para que te sientas culpable por sufrir. Es decir, si Jesús en su sufrimiento pudo hacerlo, tenemos esperanza de poder pasar por el sufrimiento y salir triunfantes. Él soportó ese sufrimiento para que nosotros podamos soportar lo que venga. El escritor dice que podemos pasar por la prueba si nos continuamos enfocando en Jesús. Dios permitió que Jesús pasara por todo esto. No solo lo permitió, sino que en alguna manera Él lo orquestó. Es la forma en que Pedro lo dijo en el libro de Hechos. Estas cosas pasaron porque estaban predestinadas de antemano por Dios. Él está permitiendo que estas cosas le sucedan a Jesús. Él soportó eso, Dios lo permitió. Y otra manera de verlo es que permitió que sucedieran las cosas inimaginables con el fin de que usted pueda tener lo mejor que se imaginó y una relación con el Padre Celestial. Manténgase enfocado. En Hebreos capítulo 3 nos anima a depender unos en otros.
tenemos comunidad unos con otros. Esa comunidad nos fortalece. En Hebreos 3 dice, tengan cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédito que los aleje de Dios. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Esto me hace pensar lo importante que es, aún durante este tiempo de COVID-19, hay ciudades, hay países que están pasándola mucho peor que nosotros. El efecto a una gran escala, para algunos ha sido algo solamente inconveniente, para otros impactó sus vidas. Y nuestro trabajo como iglesia es apoyarnos unos a otros durante este tiempo, para que el corazón de nuestros hermanos y hermanas de la fe no se vuelvan contra Dios, que no piensen que Dios los ha abandonado a su suerte. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra ánimo? La primera palabra que viene es la manera en que yo tengo memorizado esos versículos de la versión de la Reina Valera, pero una de las maneras que una de esas traducciones dice es anímense unos a otros, anímense día tras día, y eso viene a mi mente, la importancia de apoyarnos, de contar unos con otros, de estar pendientes unos de otros, enviarnos palabras de ánimo los unos a los otros, especialmente en medio del sufrimiento. Muchas personas cuando pasan por sufrimiento quieren aislarse, y lo que el escritor de Hebreos nos dice es no, ustedes tienen que apoyarse, no aislarse, porque la tendencia es retirarse. Pero nos necesitamos unos a otros, levantarnos unos a otros, animarnos, saber que tenemos con quién contar cuando las cosas se ponen difíciles, frustrantes, cuando estoy pasando por lo inimaginable. Tengo una comunidad a mi alrededor que me va a ayudar a salir adelante. Eso es lo que la palabra ánimo significa para mí. Yo creo que el pecado nos miente diciéndonos una de dos cosas, que somos fuertes para soportar lo que estamos pasando o que nos vamos a desvalorar o que Dios no nos va a amar si no podemos soportar la prueba en soledad. La realidad es que Dios nos ha provisto, como dice en Hebreos 12, una gran multitud de testigos para animarnos. Un pensamiento final, Pastor Mark. Sí, piensen en la recompensa. Lo diría así, recuerden la recompensa, porque a veces lo olvidamos. Si lee toda la Escritura, lo que va a ver es que desde el principio lo arruinamos. El hombre lo arruinó todo. Y desde ese tiempo Dios ha estado trabajando para darnos algo verdaderamente extraordinario a su pueblo. Y eso es una gran parte de esto. Es para su pueblo. Él va a redimir a su pueblo un día. Él va a hacer que todo vuelva a estar bien. Y Él nos lo dice en Tito. Pablo dice que Él nos va a redimir de toda maldad que haya sido hecha. Eso es lo que Él tiene guardado para su pueblo. Parte de esta mentalidad es entender que hay un galardón que vamos a recibir. Estaba hablando con mi esposa. Va a ser mucho mejor de lo que nos imaginamos. Todos tenemos una imagen del cielo. Muchos piensan que vamos a estar sentados alrededor del trono de Dios, cantando, pero va a ser mucho mejor de lo que nos imaginamos. Hay una gran recompensa esperando al otro lado y es más grande de lo que hay en este mundo. En Hebreos capítulo 10 estaba leyendo estos versículos que vinieron a mi mente. El escritor lo dice, está hablándole a la primera generación de seguidores de Jesús. Imagínate, la primera generación de seguidores. Puede que hayan habido una o dos de la segunda generación, niños, no sé, pero son jóvenes en la fe y en entendimiento, y les escribe diciendo, acuérdense de los primeros tiempos cuando aprendían de Cristo. Recuerden
recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar sufrimientos. Esto fue hace miles de años y este sufrimiento viene de parte de gentes que amaban, de amigos, vecinos. Todo esto pasaba. Les dice, recuerden cuán fieles fueron algunas veces. Los ponían en ridículo y públicamente los golpeaban. Otras veces ayudaban a los que pasaban por lo mismo. ¿Correcto? Hablamos de apoyarnos unos a otros. Ayudaron a otros. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. No sé si estaban saltando de arriba abajo, pero el escritor nos está mostrando un cuadro vívido de lo que significaba seguir a Jesús en ese tiempo. Sabían que en el futuro, aquí está el galardón, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Recuerden, y quiero decir esto es para usted, para lo que usted está pasando. Hay algunos de ustedes que nos están mirando y están pasando por intenso sufrimiento, algo que no podemos imaginarnos. Pero el escritor de Hebreos quiere animarle diciendo, recuerde la gran recompensa que le traerá. Perseverancia con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Estaba leyendo esto y me habló mucho acerca del tema de esta semana. Yo sé que hay gente, les he mandado mensajes a gente que conozco que está pasando por sufrimiento, pero para entender lo que Dios tiene, esta recompensa para aquellos que lo conocen, para aquellos que no los conocen, es allí donde esto se convierte en un desafío, porque no hay la recompensa, no hay la esperanza a la que muchos de nosotros estamos asidos. Por eso quiero animarlos a todos los que nos ven. Si usted no tiene una relación con su Padre Celestial por medio de Jesucristo, usted necesita tomar ese paso de fe hoy. Es muy simple, es escoger creer en Jesús, creer en que Él es quien dice ser que es, escoger creer en lo que la Escritura dice que Él hizo, escoger que Él murió en la cruz en su lugar, que Él escogió sufrir en su lugar y cuando usted cree eso, usted es bienvenido a la familia de Dios y todas las cosas por las que pasamos ahora nos están preparando para algo grandioso que Dios tiene para nosotros en el futuro. Pensando en la manera de terminar esto, es muy importante que entendamos que ya sea que estemos pasando por un sufrimiento personal o estemos luchando por entender todo el sufrimiento que pasa a nuestro alrededor, Dios permite que las pruebas lleguen con el fin de que Él pueda compartir con nosotros su gracia y su amor. Apreciamos la gracia de Dios porque enfrentamos sufrimiento. La apreciamos mucho más cuando hemos soportado el sufrimiento y hemos salido adelante. Tal vez usted esté en una posición en la que no ha sufrido mucho, pero tiene un conflicto con este concepto de que Dios permite que pasan cosas malas a la gente inocente o gente buena, como usted juzgue. Todo el concepto de Dios se basa en esto. Hemos pecado. El pecado existe y Dios está arreglando las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. La respuesta al sufrimiento, la antítesis del sufrimiento es que Jesús sufrió para liberarnos del resultado del pecado. El sufrimiento ocurre a causa del pecado. Volvemos al jardín. Nuestros antepasados tomaron una decisión y por esa causa seguimos y seguiremos tomando la misma decisión si nos damos a nuestros propios deseos. Pero alabado sea Dios, como dice Pablo, alabado sea Dios que hizo algo para cambiar nuestra situación con el pecado y envió a su Hijo Jesús para traernos ese alivio y la promesa de esa recompensa que tendremos. No creo que entendemos plenamente el amor de Dios, pero definitivamente yo sé que ni siquiera llegamos a raspar un poquito la superficie.
porque el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor, debemos recordarnos que fue por eso que Dios envió a su Hijo, para rescatarnos, redimirnos, restaurarnos, y alcanzamos a tener una mejor idea, más clara de cuánto Él nos ama, simplemente por el sufrimiento que pasa en el mundo. Hay mucho más de qué hablar sobre este tema. Solamente hemos visto la punta del iceberg, para decirlo así, pero espero que la gente se apoye en algunos de estos versículos. Son muy alentadores. Recordemos algunos pasos que podemos tomar en medio del sufrimiento. Recordemos rápidamente, si nos mantenemos enfocados en Jesús, nos apoyamos unos en los otros y recordamos la recompensa que Dios nos ha prometido, podemos fortalecernos en las pruebas. Por favor, Pastor Mark, guíenos en oración y después la banda va a venir. Padre, gracias por escoger enviar a Jesús a este mundo en medio del sufrimiento, angustia, tormento, en este revuelto tan grande que hemos creado nosotros. Gracias porque escogiste enviarlo para ir a la cruz, para morir por nosotros. Señor, hoy oro por aquellos que todavía están luchando, que no entienden, que tal vez no recibieron la respuesta que esperaban. Pero al fin, Dios, creemos que Jesús es la respuesta. Y oro para que los llenes de esperanza y les ayudes a ver que hay una recompensa para ellos, que tú estás trabajando de su lado. Y oro por aquellos que te aman, por aquellos que están en dificultad, por los que sufren, Dios. Conozco a tantos que están pasando por cosas difíciles y te agradezco porque muchos de ellos están pasando por este tiempo con gozo, con la mentalidad correcta de enfocarse en Jesús y Señor. Yo oro porque continúen perseverando, siendo fuertes, por aquellos que están en época difícil, que los animes, que animes nuestros corazones y nos des esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. And when I'm standing in the
in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. No, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Thank you for joining us on Cornerstone Bluffton online today for worship. We've loved having you for this series, Asking for a Friend. If you're somebody who wants to put their faith in Jesus today, we would love to help you get your relationship with him started. If you'd like to trust in Jesus as your Savior, I'd love for you to pray this prayer with me today. Would you bow your heads and close your eyes with me? Father, I admit to you today that I am a sinner. And I pray, Lord, that you would forgive me of my sin. I believe that Jesus is your Son, that you sent him for my sin, that he died, was buried, and rose again. And I confess that he is the Lord of my life now. God, would you forgive me and use me and fill me from this day forward? In Jesus' name, amen. If you're somebody who prayed that prayer today, we would love to help you make your journey a reality and make it strong. You can send us an email at hello@cornerstonebluffton.org. That email is going to help us learn how to equip you and know what we can do to come alongside you as you begin your new journey with Jesus. We've got a great new series starting next week called Surviving Quarantine. You're not going to want to miss it, and we will see everybody next week right here on Cornerstone Bluffton online.